Hablando de las elecciones en Bolivia, decíamos, faltan 10 días para esos comicios. El movimiento al socialismo más, dirigido por el exmandatario Evo Morales desde Argentina, sigue punteando en las encuestas. Su candidato, Luis Arce, marca una ventaja de al menos 10 puntos sobre su rival Carlos Mesa, expresidente que aspira a la jefatura de Estado por la Alianza de Derecha Comunidad Ciudadana. Según una reciente encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Arce tiene 44.4% de la intención de voto, mientras que Mesa cuenta con el 34%. En tercera posición está Fernando Camacho, recordemos, líder social, protagonista en las protestas del año pasado, que acumula un 15.2% de la intención de quienes dicen ir a participar el 18 de octubre próximo. Está con nosotros a esta hora Jorge Dulón Fernández, analista político, docente universitario. Bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Carlos, un saludo cordial a ti y a toda la gente que nos está viendo por NTN 24, a tus órdenes. Agradecido. Usted realiza encuestas, no lo ha hecho en esta ocasión, pero tiene la capacidad para analizarla. Nosotros hemos revisado los números desde mayo incluso, cuando se debía realizar esta elección. Un poco antes revisamos lo que sucedía y no es un panorama distinto, punteando Luis Arce del Movimiento al Socialismo con una ventaja de alrededor de 10 puntos sobre Carlos Mesa, que fue el contrincante de Evo Morales en esa elección que fue calificada de fraudulenta. Y más atrás esa división de la oposición al MAS, que ha estado fragmentada. Ahora quiero preguntarle a usted, ¿ha cambiado el escenario desde que la presidenta interina Yanine Áñez dijo yo no voy a la carrera? Mira, yo creo que conforme pasa el tiempo, las cifras y las percepciones definitivamente van cambiando. Hay un dato interesante que no se ha mencionado en la introducción al programa, que tiene que ver con el número de indecisos. Hay ciertas encuestas, como la de CIES Mori y también la de Jubileo, sí, que hace algunas semanas establecían que el porcentaje de indecisos todavía respondía a un 20%. Imagínate que estaba de hecho en tercer lugar, ¿no? Si poníamos a los candidatos, estaba Arce, estaba Carlos Mesa y luego venía el no sé por quién voy a votar. Exactamente, no sabe, no responde o votaré en blanco. Y por eso mismo era interesante también tomar en cuenta este porcentaje, porque finalmente los indecisos, los no saben, no responden, los que votarían finalmente en blanco o cambiarían su voto, son los que van a definir las elecciones. En esa línea, la pregunta que realizas es bastante pertinente, porque hay un hito que se ha dado hace poco tiempo y ha sido la renuncia a la carrera electoral de la presidenta Yanine Áñez, lo cual establece la posibilidad de que su votación, esa votación que tenía, que iba de un 15-20% a lo más, pueda irse a uno de los dos candidatos que tiene posibilidades de ganar la presidencia de Bolivia. Pero de manera particular también se ha analizado que quien más posibilidades tiene de poder absorber esa votación es el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ya que representa una alternativa a los 14 años de gobierno del movimiento al socialismo, una alternativa al candidato del movimiento al socialismo. Por otra parte, hay otro dato interesante que también es bueno analizar, que tiene que ver con la pregunta, ¿por quiénes ustedes nunca votarían? ¿Por quién usted nunca votaría? Y hay un 70% de personas que nunca votaría por el candidato del movimiento al socialismo, Arce. Entonces, esto en realidad confirma la posibilidad de que los votos de los candidatos que vayan renunciando a la carrera electoral, yo creo que todavía van a haber algunos que van a renunciar a la carrera electoral aparte de la presidenta, van a dar la votación o naturalmente darían la votación al candidato Carlos Mesa, lo cual paralelamente hace pensar que inclusive Carlos Mesa a estas alturas puede ganar inclusive en primera vuelta, es decir, se daría la vuelta toda la percepción histórica que, como tú decías, desde hace varios meses se ha mostrado Movimiento al Socialismo primero, Comunidad Ciudadana segundo
y el candidato Camacho tercero. Esto cambiaría radicalmente, producto justamente de que los candidatos que están a la cola vayan bajándose y esa votación se vaya directamente al candidato Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Por eso se dice, señor repito, Dulón, que sí. Sí, es que quiero quedarme con la percepción de crecimiento de aquí a los 10 días que restan para la elección. ¿Tiene la misma posibilidad que usted ha mencionado a Carlos Mesa, la tiene Luis Arce de crecer también y si no se dan esas renuncias, ganar en primera vuelta? Mire, Luis Fernando Camacho en las encuestas que también se han analizado, está, como bien usted ha mencionado, tercero, pero muy por detrás de los dos primeros, de Arce y de Mesa. Por lo tanto, se dice y también se ha concluido que Camacho todavía es un candidato regional que responde a algunos departamentos específicos del país, como Santa Cruz, como Beni, quizás Pando en algunos casos, pero que no va a tener la capacidad de poder lograr terciar, ¿no? Que no va a poder lograr estar en la contienda para poder ser una opción ganadora, digamos, en la presidencia. Por lo tanto, si bien va a tener o se percibe que pueda tener una presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, un voto de oro en la Asamblea Legislativa Plurinacional, él no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Que puede dispersar el voto, pero aún así, desde lo que le acabo de decir, Mesa podría ganar en primera vuelta al movimiento socialismo. Pero es que le quiero insistir en la pregunta, y es que la que está fragmentada es la oposición al MAS. Es decir, que si se retiran, solamente sumaría Carlos Mesa, porque ¿de dónde podría sumar mayor apoyo? Ya llegaría a su techo Luis Arce, a propósito de ese voto duro que ha tenido y mantiene todavía el presidente, el expresidente, mejor dicho, a propósito de que él es la figura del partido. Es Evo Morales el que está allí, aunque su cara no sea la que está en el sitial del candidato. Así es. Hay dos condiciones para ganar en primera vuelta, ¿no? Hay que recordarle esto a la gente que nos está viendo. La primera es obtener 50% más uno, o tener la segunda 10% es de diferencia. obtener 40% y un 10% de diferencia con el segundo, Sí. ¿no? Entonces, como bien usted acaba de mencionar, es casi imposible que el movimiento del socialismo gane en primera vuelta, inclusive con los resultados de las encuestas que se están manejando ahora. Mañana sale una encuestadora bastante creíble e interesante, que es Jubileo y las universidades, Sí. que ya va a dar un poco el resultado definitivo para que las opciones, como les decía anteriormente, que no tienen posibilidades, puedan bajarse o puedan decir a quién apoyan, ¿no? Entonces, es imposible que en el MAS, con el techo histórico que tiene ahora, porque el techo histórico que todos conocemos es del 64%, pero ahora ha bajado porque Evo Morales no es candidato, porque han habido muchos casos de corrupción, muchos problemas en el MAS, y entonces ahora el MAS está obteniendo un piso histórico, en realidad, que tiene que ver con un 25-30%, no va a llegar a más. Entonces eso nos da a pensar que no puede ganar en primera vuelta, que puede llegar a segunda vuelta con Carlos Mesa y que en esa segunda vuelta Carlos Mesa podría ganar, insisto, si es que Carlos Mesa no gana en primera vuelta. Bueno, esa es la proyección. Faltan 10 días y veremos el resultado. Hemos escuchado a Jorge Dulón Fernández, analista político, docente universitario. Gracias por haber estado con nosotros. Buena tarde para usted. Un saludo, Carlos. Que le vaya muy bien. Hasta la próxima.